Analicemos un poco el concepto. Violencia de género, según la OMS, es todo acto dañino dirigido contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Bajo este primer principio, ya no serían lo mismo. ¿Por qué? No hay desigualdad de género en las parejas homoeróticas. Son el mismo género al mismo tiempo, ya sea que estemos hablando de una pareja compuesta por dos hombres o mujeres homosexuales, uno bisexual o un transgénero, sigue estando bajo el mismo género, independientemente, pero son homoeróticas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que la diferencia estructural de poderes basadas en el género colocan a mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples fenómenos de violencia. Este término, desgraciadamente, se utiliza también para describir la violencia dirigida contra la población LGBT, QI+, al referirse a violencias relacionadas contra las normas de masculinidad o feminidad y las normas de género. Sin embargo, se convierte en un término ambiguo que vamos a ir viendo adelante y por qué se está tratando de promover que se utilice violencia intragénero y violencia de pareja y violencia de género como tres términos diferentes. Entonces, lo correcto, violencia intragénero. Toda conducta dada dentro de una pareja del mismo género homoerótica que tiene como fin dañar al otro. Este daño puede ser, ya sabemos, físico, psicológico, sexual, social, económico, etcétera. ¿Por qué? Porque existen otros tipos de violencia que no están tan ligados o que no están tan estudiados. Les gusta a la gente decir que no están tan estudiados, y sobre todo en esta comunidad. Por ejemplo, la violencia religiosa. Mucha gente piensa que por pertenecer a la comunidad LGBT ya no es religión, o peor aún, la violencia ginecobstétrica, y todos los hombres y mujeres trans y todas las lesbianas salieron a no contar. Pero vamos a ir viendo poco a poco. La encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI, llevada en el 2017, la siguiente tendría que haber sido 2020 y pues ya sabemos lo que pasó. La pandemia la frenó bastante. El porcentaje de lesbianas, gays y bisexuales en México era de 1.9%. Real, falso, se estima que es falso. La población LGBT a nivel mundial supera el 20-25%. Pero en esto estamos hablando únicamente del porcentaje de personas que en esta encuesta lo dijeron. La aceptación en México es de 5 en la escala de aceptación de la homosexualidad de la OCDE. Va del 1 al 10, así que teóricamente México es de los países que más aceptan la homosexualidad. Dato interesante de esta escala, fue 100% hecha en la Ciudad de México. Esto no sabemos datos de otras partes. ¿Por qué les digo que es importante ver estas diferencias? Este porcentaje poblacional es un porcentaje bastante importante y nada despreciable. Teóricamente, si aquí hay 83 personas, yo debo estimar que por lo menos 15 pertenecen a la comunidad LGBT. De esos 15, ¿cuántos sufren violencia intragénero y no lo saben? O no saben cómo definirla y no saben que pueden buscar atención. Incluso la sociedad, aún la ley, no lo está contemplando. Las principales diferencias aquí las vamos a marcar. Violencia de género. La violencia de género está pensada que es bidireccional hombre a mujer. Claro, claro, la violencia contra la mujer es una pandemia. La violencia contra la mujer es la más grande que existe en la violencia de género. Solo un país en todo el mundo tiene más violencia de género hacia el hombre, y esa sería Filipinas. Y estamos hablando de un 22 contra un 20%. Nada. La base es sexista, se basa en la desigualdad y la lucha de poderes. En la violencia doméstica, que es la que está basada en el centro familiar, basa al concepto del seno familiar. Y esto es la que hace una diferencia. ¿Qué es una familia y qué no es una familia?
es lo que divide otra vez a la violencia de género contra la intragénero. Yo sé que esto es un concepto muy puritano, el decir qué es una familia y qué no es una familia. Son bases moralistas, pero a fin de cuentas, desgraciadamente, se utilizan para designar a esta violencia a nivel jurídico, y eso nos cambia muchos aspectos. La violencia intragénero, por su parte, al ser del mismo género, se basa que no puede ser una diferencia hombre-mujer, basándonos en el concepto género, no en el concepto sexo. No hay factor feminista, dicen algunos investigadores. Algunos otros, yo me uno, sí hay factores sexistas, porque vamos a ver cómo se mete lo que es la homofobia internalizada. Ok, la necesidad de diferenciar nace de distintos factores que influyen en una u otra manera. Lo más importante son las consecuencias para la víctima. Nunca va a ser lo mismo que el hombre maltrate a su mujer a que un marido maltrate a su hijo, y lo que conlleva y lo que va a llevar a una consecuencia es diferente en cada caso. Nosotros sabemos que la violencia intrafamiliar, por dar un ejemplo, está formada por la violencia que recibe la pareja y la violencia que reciben los hijos. Los efectos son muy diferentes. Por citar unos pocos y no perderme. Una mujer que es víctima de violencia tiene un riesgo 3 veces más alto de tener estrés postraumático, eh, depresión y ansiedad comparada a una mujer que no lo sufre. Los hijos también van a tener mayor riesgo de estas enfermedades, pero los varones tienen un mayor riesgo de generar depresión y las mujeres de generar ansiedad. Por otro lado, lo que se busca en el desarrollo de estos es diferente. Existe el pensamiento de que la mujer se convertirá en victimaria y el hombre en agresor. Y sí, de hecho sí está demostrado que eso va a pasar. No en todos los casos y depende de muchos factores, pero es algo que se trata de manejar a nivel terapia una vez que esta familia fue separada del principal violentador. Para hablar de cualquier tipo de violencia, tenemos que hablar de los ciclos de la violencia. La doctora Walker, en el 79, ya nos hacía esta explicación de cómo funciona la violencia. La violencia empieza, obviamente, cuando elegimos a la pareja violentadora, cosa que nosotros no sabemos en ese primer momento. Entonces, se empieza a recrear un ciclo que se repite infinidad de veces hasta el punto de quiebre. Empieza todo con la acumulación de la tensión. Este periodo de acumulación de tensión es en el cual la pareja está viviendo con violencia mínima, por llamarlo de alguna manera. Esta violencia que nosotros normalizamos, ya sea por desconocimiento, por mitificaciones del amor romántico, es lo más común, la empezamos a minimizar. En esto está donde se encuentra, perdón, lo que es la violencia verbal, la violencia psicológica muy mínima, los celos, los pellizcos, esos juegos bruscos que son cariñosos, todo eso entra en la acumulación de la tensión. Poco a poco va escalonando y esa violencia psicológica se va convirtiendo en una violencia aún más grave, violencia verbal, psicológica y física de forma más grave, que es la explosión de la violencia. Aquí entran los golpes, el homicidio, el chantaje emocional, el suicidio por chantaje y otras más. Posterior a la explosión de la violencia, viene lo que Walker llama luna de miel. En este periodo, la pareja, digamos, este violentador o violentadora, ya que ahorita estamos hablando de parejas homoeróticas, acaban de explotar. El violentador se disculpa y la víctima acepta la disculpa y entran a un periodo de amor romántico, muy romántico, literalmente, lleno de promesas, lleno de cariño, lleno de mimos, que solamente es el preludio para otra vez iniciar el cúmulo de tensión una y otra vez, una y otra vez. En la etapa entre la explosión de la violencia y la luna de miel es donde se puede romper. Desgraciadamente es donde se suele romper. Rara vez las personas rompen los ciclos de violencia entre la acumulación y la explosión. Por eso es de tan suma importancia visibilizar la violencia mínima
y no solo las expresiones más grandes de la violencia, porque muchas veces es tarde cuando se expresan. Ok, ¿cuál es la prevalencia? A nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos y Europa, que es donde más, y Canadá, que es donde más se ha estudiado, sabemos que del 20 al 30% de las parejas homoeróticas han tenido o han sufrido violencia. El mayor número, otra vez, va a ser dirigido a las mujeres, mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, comparado a los hombres homosexuales y bisexuales. Ellos tienen menor proporción, pero si lo comparamos a lo que tienen heterosexuales cisgénero, es muy elevado, tanto hombres como mujeres. Perdón, solo hombres, en mujeres no. Para corregirme yo solo, las mujeres hoy por hoy viven 66% de violencia, mujeres generalizado, no importa si o trans. La mayor incidencia va a ser la violencia psicológica o emocional, y algunos consideran al VIH y al consumo de sustancias como un tercer problema, como los principales problemas del colectivo homosexual, y a la violencia como el tercer gran problema que se está viviendo en la población LGBTIQ+. Esto es muy importante. 30% de una población que es considerada una minoría estadística y que vive algo que al ratito les explicaré más, que son los estresores de minorías, está viviendo de violencia, la cual no puede hablar o no tiene cómo tratar. ¿Por qué? Por el concepto moralista de pareja o familia. Ese concepto que está basado más en moral que en ética y mucho menos en ciencia, frena mucho la atención de estas personas. Un estudio estadounidense que les presento aquí, 2.881 hombres homosexuales y bisexuales, 39% afirmaban que habían sufrido violencia durante alguna de sus relaciones pasadas o presentes. Esta investigación, bastante vieja, pues es de 2002, fue pionera con respecto a la temática, y los resultados de estas cifras saltaron las primeras alarmas sobre la existencia de la violencia intragénero. Se conoce como el estudio de Greenwood, y este es el primero que nos empieza a decir: existe la violencia en las parejas homosexuales, homoeróticas, y tiene efectos similares a los que se presentan en la violencia entre parejas heterosexuales. La Coalición Nacional de Programas contra la Violencia, desde 1997, antes del estudio Greenwood, ya estaba empezando a recibir de manera, o de informar, pues, de manera anual, estas denuncias sobre crímenes homófobos y violencia intragénero en los Estados Unidos. Los datos que provienen tienen mucho tiempo, vienen de víctimas, se recolectan de diferentes maneras. La gran mayoría son directos a esta coalición, no tanto que lleguen a tener una repercusión legal, ahorita hablamos de eso. Y sobre todo son de aquellos que van a buscar atención psicológica. En los últimos 7 años, de 2017 para acá, se observó que disminuía del 58% de denuncias. Empezaba a disminuir las denuncias. Sin embargo, desde el 2015, las denuncias han aumentado y en los años consecutivos han seguido creciendo. No tenemos todavía los datos específicos, pero asumimos que ha aumentado. ¿Por qué lo asumimos? Porque los factores que te convierten o convierten a una persona en un agresor son iguales, tanto si eres heterosexual cisgénero, homosexual cisgénero o transgénero. Esos factores no cambian. Entonces, sabemos que durante la pandemia de 2020, que no hemos terminado, la violencia contra la mujer en pareja aumentó por lo menos un 20%, y estimamos que para las parejas homoeróticas es exactamente igual el aumento. Este informe también recoge lo que son los homicidios perpetrados como consecuencia de violencia intragénero. Fueron 22 personas en 2017 las que perdieron la vida, 9 hombres cisgénero, 5 mujeres cisgénero y un hombre transgénero. Esto pues es llamativo en este estudio particular. ¿Por qué? Porque marca todos estos no están marcados en ningún lado dentro de la ley de Estados Unidos como
que hayan sido crímenes perpetuados por fenómenos de pareja. Los dejaron como crímenes de odio. Que hay una diferencia. Los motivantes, los motores que llevan a estas personas a cometer esos crímenes se deben de estudiar de manera diferente. Sin embargo, vuelvo, por estos moralismos que presta la ley, que se están prestando en la ley, no se están estudiando de la manera en que se deberían de estudiar y menos tratando. Ok. Los tipos de violencia, aunque son iguales que en la violencia contra la mujer en pareja, tienen sus peculiaridades muy específicas y aquí es donde me voy a detener un poco más. La violencia psicológica siempre ha sido el principal tipo de violencia que se sufre dentro de la pareja homo o heterosexual. Ok. Las peculiaridades, perdonen, que tiene es, primero, el aislamiento social. Impedir o dificultar que la víctima vea a sus familiares y amigos. Este es muy interesante porque suele basarse mucho en ciertos conceptos. Y el principal concepto del que hablaremos más tarde, que se basan para el aislamiento social en la comunidad homosexual en pareja, es el outcoming forzado, que es forzar al otro a salir del closet o mantenerle el secreto de que es una persona de la comunidad, y el descubrimiento de enfermedades venéreas, sobre todo el VIH. Estas son las principales que se utilizan dentro de la comunidad. Acoso verbal por humillación constante, tanto pública como privada. En esto suele jugar el rol dominante. Lo vemos más comúnmente, pero no exclusivo, en hombres homosexuales cisgénero, sobre todo el que lleva el rol dominante varonil sobre el que lleva el rol pasivo femenino. Suele verse más marcado. También cuando estamos hablando de parejas homosexuales con un integrante transgénero, el acoso verbal suele verse más evidente. También el abuso psicológico como tal, responsabilizar a la víctima del daño vivido. Este es el común de todos los violentadores. Y un fenómeno en crecimiento constante a raíz de que se está hablando más de la violencia y sus consecuencias. El gaslighting. Esto es hacer creer a la víctima que está loca, literal. Hacerle creer a la paciente o al paciente que todo lo que está viviendo o diciendo no está pasando en realidad. Voy a tomarme unos minutos para platicarles el ejemplo de una paciente. Literalmente, una paciente fue internada en el hospital donde yo estoy ahorita terminando mi alta especialidad con diagnóstico de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque decía que su esposo la maltrataba. Realidad, la paciente no tiene esquizofrenia, realmente el esposo la maltrata. Tuvo que pasar una semana internada en un hospital psiquiátrico hasta que llegó la hermana y mostró videos donde se demostraba la agresión. Sí, este fenómeno, el gaslighting, está aumentando tremendamente como una medida correctiva, utilizando las, ¿cómo se llaman? Las instituciones psiquiátricas como una medida de castigo, como se utilizaban en antaño, vaya. Estás loca, no te aguanto, vete al psiquiátrico. Y se logró. Esta persona logró convencer a un grupo, yo me atrevo a decir, capacitado de psiquiatras, de que esa mujer estaba loca y la ingresaron. A esto agreguémosle el pensamiento incorrecto que existe, pero está bastante presente, desgraciadamente, en la psiquiatría y en la medicina en general, de que aún se piensa que la homosexualidad es un trastorno psiquiátrico. Y hay quienes piensan que es un trastorno del orden psicótico. Sí, aún hay médicos que piensan en eso. Yo les invito a que vean en sus facultades y pregunten qué opinan de la homosexualidad los médicos. Muchos piensan todavía que es trastorno y muchos piensan que es psiquiátrico, aún psiquiatras, psicólogos también. De manera que este fenómeno del gaslighting se mantiene y se puede sustentar debido a este desconocimiento, ignorancia, como gusten llamarla, que los médicos tenemos la obligación de romper.
El abuso emocional claramente crea de forma intencionada sensaciones de miedo y vulnerabilidad. Normalmente el abuso emocional muy ligado a la violencia física. Rara vez vamos a encontrar un paciente que sufra de abuso emocional sin violencia física. Como les decía, violencia física, la segunda más común. Prevalecen las parejas de personas del mismo género, en cualquier acto que tiene como fin dañar físicamente al otro, puñetazos, sujetar, escupir. En esto sí hay que aclararlo. No cuenta ninguna conducta BDSM, fetichista, consensual. No cuenta aquí ninguna, porque luego me ha pasado que me dicen. Disparar, acuchillar. No sé si ustedes están familiarizados, me imagino que sí. Espero estén familiarizados todos y todes, con el violentómetro. En el violentómetro, en los más específicos, que yo creo que son los mejores, en la parte superior vemos que incluye pellizcar, cosquillas que molesten, todo eso también es violencia física y debe de ser analizado como tal y comentado. En la violencia física encontramos un factor o un elemento interesante en la comunidad LGBT, aunque también en los heterosexuales, que es el control de la medicación. Que te quieran controlar los medicamentos y cuáles tomas, cuándo los tomas y por qué los tomas, se debe de considerar violencia física, ya que los medicamentos tienen un efecto directo en el cuerpo. En la comunidad LGBT, el que es más común es el control de los medicamentos antirretrovirales a las personas seropositivas. Han habido casos documentados de personas que no permiten que sus parejas tomen el medicamento como un correctivo. Uso la palabra correctivo y me parece importante porque suelen ser las justificaciones que los victimarios dan a las víctimas y con los cuales tratan estas víctimas de justificar el maltrato. Es muy común escuchar la frase, es que lo hace para corregirme, es que es por mi bien, es para que yo entienda. Por eso usamos el término correctivo. La violencia sexual. Como ya sabemos, en la violencia sexual hay varios factores, como es el chantaje a la persona si no quiere tener relaciones sexuales, este pensamiento romántico del sexo está muy involucrado y uno que vemos muy común, hacer sentir que los deseos o preferencias no son importantes. El hecho de que ambos se consideren, por ejemplo, en los varones homosexuales cisgénero, ambos se consideren inter y que uno a fuerza quiera ser el activo mientras el otro siempre sea pasivo, sin aceptar que el otro pueda cambiar de rol, es un acto de violencia sexual. El otro también tiene derecho a disfrutar de su sexualidad plenamente, en cualquier tipo de ámbito, ya sea el hecho de que si en esa pareja tienen o no tienen los acuerdos. El abuso físico, mantener actividades sexuales que no le gustan a la pareja, que le hacen daño, son equiparables a violación, evidentemente, aun sabiendo que la víctima no quiere. En este caso, obviamente, digo, ya es evidente que vamos a pasar a hablar de una violación. Recordemos que lo que hace el límite entre lo violento y lo no violento es la consensualidad. Si estoy de acuerdo, ok, puede ser una relación masoquista, fetichista, no hay ningún problema. Hay acuerdos. Si no, pasamos al rubro de la violencia. El abuso contra la salud sexual y reproductiva no deja que la persona dedique o decida sobre su uso profiláctico, obligar a abortar, contagiar proactivamente de enfermedad de transmisión sexual, también es un tipo de violencia. Hemos tenido, yo recuerdo un caso que, perdón, les voy a hablar de varios casos para poderme ejemplificar. Un paciente con, obviamente, trastorno disocial de la personalidad, que, como saben, carece totalmente de empatía, pero no de orientación sexual. Se refería a sí mismo como homosexual. Este paciente eh, se excitaba ante la idea de contagiar VIH. Él era seropositivo, nunca tomó tratamiento. Falleció hace poco.
Este paciente se excitaba con eso. Buscaba parejas, no era mal parecido, para contagiarlas y excitarse. Ese fue un acto totalmente de violencia intragénero y hasta hace poco sabemos, estas personas que fueron violentadas por él no han recibido atención, por lo menos a nivel legal, porque esta estructura la normalizan. Una me contaba que llegó al ministerio y dijeron, pero eso es normal con los gays. Así, un acto violento normalizado. El otro tipo de violencia sexual que se encuentra, que también es parte de lo que podrían vivir los heterosexuales, es el llamado stealthing. ¿Qué es el stealthing? Es durante la relación sexual en una posición en la cual él o la receptivo no pueden ver lo que está sucediendo, se quitan el condón y continúan con la relación sexual. Eso también es violencia sexual y aunque también ha pasado en parejas heterosexuales, es muchísimo más común en las violencias en la pareja homosexual. Violencia económica. Se asume, más no se sabe a ciencia cierta cuál es el impacto que tiene la violencia económica. No es común que se mida. Normalmente los estudios grandes, ya sea científicos o del INEGI, suelen limitarse a la violencia física, sexual y, si quieren, la psicológica, que son las más llamativas, por decirlo así. De la violencia económica no hay tanto. El abuso económico va a incluir obligar a la pareja a no trabajar para fomentar su dependencia, cosa que pasa mucho, quitarle dinero o amenazarla con hacerlo y en general usar la superioridad económica como un arma de control. Esta se ve mucha y está muy normalizada en el discurso hegemónico de lo que es una relación homosexual. En el discurso hegemónico, que con esto me imagino que lo saben si no se los digo, un discurso hegemónico es aquel que yo ya tengo grabado en mi cabeza y no sé de dónde vino. En estos discursos hegemónicos se cree que lo normal es que en una pareja homosexual uno sea mayor y otro menor y el mayor mantenga al menor, el sugar daddy y la sugar mommy. Y no, muchas veces esas son parejas altamente violentas, que están violentando altamente, pero está normalizado en el folclore popular que esa es una pareja homosexual normal y que también la violencia es normal. Hay mucha gente que piensa que la mayor prevalencia de homicidios pasionales están en los homosexuales, cuando no es cierto. La mayoría de los homicidios, feminicidios, pertenecen a las parejas heterosexuales. Tenemos tipos específicos de abuso, de violencia, que no vamos a encontrar en ningún momento en las parejas heterosexuales. El primero, a su derecha, ya se los comenté, el housing forzoso, eso es muy común, se ve muy comúnmente en los pacientes, sobre todo en aquellos que pertenecen a familias más o menos moralistas, por no dar una connotación religiosa al concepto, que una de las parejas fuerza al otro a hacer cosas que no quiere, ya sea física, económica o sexualmente, bajo el chantaje de revelar su orientación, identidad de género o estado de cero positividad. Es sumamente común y no existe ninguna ley que lo prohíba. Literalmente no hay una ley que prohíba a alguien contar sobre tu orientación sexual a otro. El abuso sobre la identidad sexual, este también es muy común que lo veamos. ¿A qué se refiere? Estamos hablando de personas que aprovechan la identidad sexual de su pareja en ese momento para obtener un lucro. ¿Cómo se hace esto? Existen, porque existe, pero no está clasificada, un gran porcentaje de personas, hombres cisgénero, heterosexuales, con una particular filia, parafílica casi, a los transgénero. Y muchas veces esta población termina por convertirse bueno, llegar a la prostitución para obtener un fin económico para su pareja.
aprovechándose de eso. Eso es violencia económica, violencia sexual y en algunos casos violencia física. En algunos casos. Ok. ¿Por qué una persona se va a permanecer en una relación de maltrato? ¿Qué pasa en esa cabeza? Se escucha mucho hoy en día, se escucha, ¿por qué no denunciaron antes? ¿Por qué siguen ahí? También es porque les gusta. De favor, sáquense eso de la cabeza. A nadie le gusta estar en una relación de maltrato. A nadie. Nadie. ¿Por qué está una persona en una relación de maltrato? Todo esto que ahorita les voy a explicar, se los voy a resumir en corto. Está protegiendo su integridad física y su vida. Por eso una persona está en esa relación. Por eso no está acusando, porque teme por su propia existencia y trata de preservarla. Cualquier otra cosa que le gusta, que también lo aguanta, que lo quiere, son niñedades. Está preservando su vida. Ok. Lo más común que nosotros vemos es que esa persona crea o tenga la esperanza que el agresor va a cambiar. Desgraciadamente vivimos en el mundo de Disney, donde nos han enseñado que con mi bonito amor la bestia se convierte en príncipe. Nadie nos cuenta que Bella tiene síndrome de Estocolmo, pero creemos que es así. Ahorita vamos a ver eso. Pensar que no va a poder querer a nadie como esa persona, otra vez mitos del amor romántico, dependencia económica. Para ser un abusador, un violentador, no cualquiera, vaya. Se necesita una persona con cierto grado de malvada visión, porque crean esto, perfectamente crean esto, crean un ambiente en el cual la víctima va a depender económicamente a ellos, van a creer que no van a tener más amor que ellos son lo único que van a poder obtener. Y citando un libro juvenil, aceptamos el amor que creemos merecer. Y si un violentador nos hace creer merecer que merecemos que nos traten de la patada, vamos a aceptar vivir de la patada. Pensar que es una relación complicada, eso es muy normal, la normalización de la violencia, pobre red de apoyo, esta es la más grave que se ve en todos, pero en las personas homosexuales es mayor. Muchas veces las personas homosexuales terminan en las relaciones de violencia porque salieron de su casa, porque fueron expulsados al revelar su orientación sexual o identidad de género, lo que hace que no tengan la posibilidad de una red de apoyo real. Y muchas veces, como están en esos, normalmente las relaciones violentas o homoeróticas suelen estar en medio de esas estado en el que la persona todavía no sale a la luz del todo, no sale del todo del closet. Entonces tampoco es miembro activo de la comunidad y no tiene a quién pedir ayuda. Dependencia emocional, obviamente, el 78% de las personas que viven violencia hetero, homo, cis, no importa, trans, no importa, tienen síndrome de Estocolmo. Si no lo conocen, el síndrome de Estocolmo se desarrolla cuando yo desarrollo sentimientos de amor y dependencia por mi captor. Creencias religiosas, sí, bastantes homosexuales tienen religión, tienen fe o son espirituales y no sienten correcto dejarlos. Y muchas familias que apoyan la homosexualidad también son religiosas y mantienen este concepto de, ok, pero vive en sagrada unión. ¿Sí me va a entender? O sea, está bien que seas gay, pero vive en unión, sé fiel, mantente como una moral cristiana, así que no hay divorcio. Valimos. Miedo a sufrir más violencia es la que les decía al inicio. Nadie, si ya te golpearon, no vas a esperar a que te maten y no vas a hacer nada para que te maten, evidentemente. Miedo a que el abusador dañe a alguien. Muchas veces los abusadores son muy inteligentes y amenazan con dañar a otros. No aceptar ser una víctima, esto es muy común. Decir, no, a mí no me está pasando nada, eso no me puede pasar. La vil negación. Y responsabilizarse del daño recibido, como ya les dije, es la técnica más común. La culpa eres tú, yo te estoy corrigiendo, mira lo que me haces hacer. Es muy común. En los homosexuales, en las relaciones homoeróticas, vamos a encontrar que hay factores aparte que también van a sustentar esto. La única forma de permanecer en un círculo de personas de su misma orientación. Sí, desgraciadamente, el mundo homosexual es tan pequeño, entre comillas, que suele ser que
el novio, la pareja, la novia, es amiga de la otra amiga y todas forman un solo grupo. Entonces, si dejo a fulano, a fulana que me está violentando, me quedé sin esa red de apoyo dentro de la comunidad LGBT. Pasa muchísimo, es muy común. Desgraciadamente, la comunidad LGBT tiende a subdividirse ella misma en vez de concentrarse a sí misma. Pero eso es harina de otro costal. La vulnerabilidad por VIH muchas veces te quita los medicamentos, los controla, etc. Desconocimiento de la violencia intragénero. Este es el más grave. No creer que exista. Uno puede ir a declarar, a decir, sufro violencia de pareja y mi pareja es hombre, yo también, es mujer y yo también. Sí, claro que se puede. Aunque no está tipificada como tal y la definición que existe en la ley actual no lo contempla de esa manera, sí se han visto casos en las que la que pasa, sí, lo están pasando y ya se está trabajando para que se empiece a modificar eso y acepte la violencia intragénero. No hay servicios específicos, sí, eso es cierto. Miedo al outing, claro. Al momento de yo ir a denunciar que sufro violencia por mi pareja y descubran que mi pareja es de mi mismo género, tengo que salir del closet necesariamente. No hay manera de no hacerlo. Falta de referentes, porque no se denuncia. Aislamiento y discriminación social hacia el colectivo. Pasa mucho el querer decir, pasa mucho en el colectivo si decimos, pasa esto malo dentro de nuestro grupo, ya, van a mancharnos a todos. Y sabemos que es cierto. No sé si ustedes pertenezcan o no, y no es crítica, pero una cosa pasa en la comunidad LGBT en una persona y es suficiente para que el Frente por la Familia se vaya encima. Es más que suficiente. Entonces, ya lo sabemos, pero no nos debería de importar. Se van a ir encima siempre. Hagamos lo que hagamos, se van a ir encima. ¿Qué más da? Influencias del sistema patriarcal. No se imaginan, les cuento ya como chisme, ¿cuántas veces he escuchado a gente decir, yo soy gay y no tengo nada de qué deconstruirme, porque yo no tengo nada de machista? Órale. Puede ser mujer lesbiana y ser machista. Ninguna de las cosas está peleada con la otra. Y realmente en nuestro sistema mexicano estamos muy influenciados por los sistemas patriarcales. Y eso hace que la violencia sea tan común. La educación machista a los hombres cisgénero. A nadie lo educaron para ser como mínimo queer. Tener etiquetas. A todos los criaron para ser cisgénero. No puedes forzar las cosas y al final eres homo o hetero por otros factores. Bueno, esta educación que recibimos no va a cambiar el hecho de que tengamos pensamientos y definiciones sobre lo que es la masculinidad y la feminidad. Y en el sistema heteropatriarcal machista mexicano existe una definición de masculinidad muy exacta y muy tóxica que limita gravemente todas las cosas que yo puedo y no puedo hacer. Y va a mantener un pleito constante entre lo femenino y lo masculino, diferenciando también gravemente entre gays y lesbianas, de manera que la palabra homosexual, que debería ser para ambos, está limitado a gays. Cuando una persona dice homosexual, no piensa en un ser humano que siente atracción erótica, afectiva y emocional por otra persona de su mismo género. Piensa en un gay, piensa en otro hombre. No piensa en dos mujeres. Ok. La influencia patriarcal también va a ser muy diferente entre lo que es un gay y una lesbiana al momento de tener una relación de pareja. Y ya no digamos de un bisexual. Recordemos que desgraciadamente los bisexuales suelen acercarse más hacia el pensamiento eh, heterosexual que al pensamiento homosexual, por su propia comunidad, y aparte hablaremos de esto. Ok, en sí la violencia intergénero va a responder también a lo que es la homofobia internalizada y la misoginia internalizada.
conceptos muy diferentes y muchas veces inconsciente, creando un efecto de doble discriminación. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar con esto. Muchos manejan que deberíamos de manejar el concepto únicamente de homofobia internalizada y no de misoginia internalizada. O sea, no hacer esa subdivisión. Así que vamos a utilizar esta para definir ambas. La homofobia o heterosexismo interiorizado es el proceso por el cual una persona homosexual internaliza la actitud y emoción negativa hacia la orientación sexual presente en la sociedad. Ok, un homófobo internalizado es una persona homosexual, claramente gay o lesbiana, que aprende o interioriza los conceptos de que ser homosexual es malo y maneja estos clásicos de tu receptivo Creo que el doctor tuvo una falla con su internet, entonces si le esperamos un momento, por favor. Gracias. No se escucha. Sí, el doctor salió de la reunión. Yo creo que hay un problema con su internet. En un momento más regresa. Ok.
Una disculpa, fue mi internet, ya me moví de lugar para que no vuelva a pasar. Bueno, nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Y qué les decía yo? Ojalá me acuerde, ya. Ok, les comentaba entonces, las personas que viven con la homofobia internalizada tampoco la pasan tan bien que digamos, suelen ser personas con mayor índice de estrés, que no es lo mismo, ansiedad y depresión, que las personas homosexuales que no la tienen. Esto se basa en muchos conceptos y la vamos a ver de diferentes maneras. El machismo. El machismo es una de las principales y va a tener, como ya les comenté, diferencia entre hombre y mujer, entre gay y lesbiana. Este afecto a la homofobia internalizada, por ejemplo, en las lesbianas, se nota o se denota más bien en cómo la más que tenga más rasgos masculinos domina a la que tenga más rasgos femeninos, lo cual aparte es misógino, por eso también se maneja el de misoginia internalizada. De la misma manera, el hombre homosexual más varonil domina o maltrata al más femenino, también homofobia y misoginia internalizada. Lo que sostiene mucho esto, sobre todo en los hombres, no tanto en las lesbianas, es el hecho de la pérdida de privilegios. Es decir, mientras yo más salga de lo heteronormativo, más privilegios voy a perder. ¿Por qué? Es este concepto de más privilegios varonil, menos privilegios femenino. Mientras más hacia lo femenino yo me acerque, pierdo más privilegios. Altamente misógino, pero lo vemos muy comúnmente. Pueden verlo en Twitter, como siempre sale el que dice, no por ser femenino soy, no ser femenino soy menos, ¿no? O sea, no es que seas menos, es que tampoco es malo. Pensamientos culturales, muchas veces pensando que si soy masculino tengo cualidades que no va a tener mi pareja por ser femenina. De eso trata la homofobia internalizada. Suele ser el mayor de los problemas que nos vamos a encontrar con los pacientes debido a que se les empieza a crear este estigma de que por su posición o por ser más evidentemente homosexuales, gay, lesbiana, bisexual, no importa, son menos y van a sufrir de más rechazo, aunque esto no sea del todo cierto. De hecho, la homofobia internalizada es el fenómeno donde crece esto y es exclusivo de la comunidad homosexual. O sea, no se presenta, aunque sí se puede ver un poco en la comunidad heterosexual hacia el homosexual, no es exactamente igual y no conlleva los mismos principios. Nunca va a ser igual que te critique alguien de tu propio grupo, vaya. Sería lo relativo, y disculpen esta comparación, es como ese chiste que dicen, no es lo mismo que un negro le diga negro a otro negro, a que se lo diga un blanco. Pero en este caso, no tiene como esta suavidad. No, se convierte en un acto de ataque, en un acto de subajar. Decir, tú por ser femenino, tú por ser masculino eres superior o inferior, tú por ser la masculina, la que lleva el rol masculino, normalmente entre las lesbianas vemos más hacia los roles de género y no tanto a las expresiones. Eh, Eres superior a mí, suele ser un acto muy violento y que sustenta toda la violencia. Sabemos que las parejas que sufren violencia intergénero suelen estar formadas por lo menos un homófobo internalizado. Entonces, ¿por qué se adaptan a la violencia las personas? La adaptación a la violencia está dada por el fenómeno de indefensión aprendida. ¿En qué se basa? Es la teoría que nos da Silkman en el 75 y sigue funcionando. Es un estado psicológico que desarrolla una persona cuando es incapaz de hacer frente a ciertos acontecimientos que sucede. Es decir, yo no puedo salir aquí por X, Z mangas. Ya hablamos específicamente de por qué los homosexuales no pueden dejar las relaciones violentas. Si lo enfrento, despierto su ira y me va a agredir más. Entonces esa no es una opción. La mejor manera es quedar
Nuevamente no se escucha. Sí, al parecer el doctor está teniendo problemas con su internet. Se volvió a trabar y lo sacó. Permítanos un momento en lo que vuelve a ingresar, por favor. Ok. En lo que vuelve a ingresar, aprovechamos para comentarles que la asistencia la vamos a pasar con el test final, entonces para que estén atentos cuando se pase la liga del mismo. Muchísimas gracias y una disculpa de antemano por el inconveniente. Esperamos a que ingrese el doctor de nuevo. Ok, no se preocupe. Gracias. Ya está accediendo el doctor. Muchísimas gracias por la espera y una disculpa de nuevo. Una disculpa, está fallando mi internet, así que en lo que lo logro voy a continuar por el celular. Y disculpen que no les proyecte, pero pues ahorita ya lo que sigue de proyección pues ya eran más bien explicaciones de términos que más fácil puedo irlos explicando y ya no nos detenemos tanto. Ahorita que logre les vuelvo a empezar a proyectar. Bueno, hay algo que se llama el síndrome de adaptación paradójica de la violencia. ¿Qué es el síndrome de adaptación paradójica de la violencia? Literalmente, mientras más violencia yo sufro, mientras más yo estoy sufriendo esa violencia,
tengo un mayor riesgo de desarrollar lo que es, ya les comenté, el síndrome de Estocolmo. Este síndrome va a estar relacionado totalmente con que yo sienta que el amor de mi vida es esa persona. Creo que ya lo logré colocar. Muy bien. El síndrome de... Ya, perdón. Como les decía, todos estos síndromes en conjunto van a crear una serie de fases que conllevan a la violencia, que es una fase desencadenante de reorientación, de afrontamiento y de adaptación. En estas 4 fases, la persona empieza a adaptarse, vaya, a la violencia. ¿Por qué? Es mi modus, es lo que yo entiendo por vida y es lo que me están ofreciendo como una vida. Suena tonto, suena como algo que porque alguien va a aceptar, pero hay que entender que entre estas fases, entre que yo me reoriento, afronto y me adapto, es donde entran todas las consecuencias psiquiátricas de la violencia. ¿A qué me refiero con esto? Depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de estrés complejo, que es lo mismo, pero súmenle a un paciente más síndromes de un paciente border, más un trastorno disociativo muy grave, el suicidio que se ve sumamente aumentado. Todo esto se va a encontrar dentro de esta misma dinámica para hacer que yo me adapte a la violencia. Algunos estudiosos en esto consideran que si agarramos a una persona entre la reorientación y el afrontamiento, que sería donde se va a empezar a presentar la depresión y la ansiedad de ya no quiero luchar, podríamos hacer que no lleguen a la fase de adaptación y los círculos de violencia no se perpetúen a tanto tiempo. Son teorías. A fin de cuentas son eso, solo teorías. Perdón. ¿Qué es lo que entonces tenemos que ver? ¿Qué está sustentando? Las ideas del amor romántico. Existen muchísimas ideas del amor romántico que no son lo mismo que los mitos. Y sí, esencialmente son los mismos para la homosexualidad que para la heterosexualidad. Necesidad de entrega total, el otro es la razón de la existencia, el amor real sufre tras el sufrimiento. Si se quedan pensando a cada uno, vamos a ver un cuento de hadas. La sirenita, el más importante son las ideas del otro. ¿Cuál era? Ni me acuerdo. Hay que perdonar por amor, hacer todo siempre juntos, pensar que jamás se amará igual, miedo a que el otro se vaya, sentir que se muere, idealizar al otro, el amor hay sacrificio. Básicamente las ideas del amor romántico nos dicen, ¿eres Marimar o eres Mariala del barrio? Esencialmente. Si alguna vez vuelven a ver esas novelas o les prestan atención, eran relaciones altamente violentas. Ahora, lo que son los mitos del amor romántico. Los mitos del amor romántico sí tienen un poco de diferencia entre homosexual y heterosexual, porque no creemos exactamente en lo mismo. El mito de la media naranja, del emparejamiento por signos, el mito de los celos, de la omnipotencia, son mitos que sí compartimos todos. Es decir, cuando encuentre a esa persona, lo voy a saber, tenemos una conexión increíble porque nos gustan las mismas cosas, te celo porque te quiero, todo eso sí lo tenemos. Pero los mitos del matrimonio y los mitos de los hijos, que son muy importantes en el sustento de la violencia en las parejas heterosexuales, sí carecemos de ellos en la comunidad. ¿Por qué? No hay matrimonio como tal, o sea, bajo ese concepto exacto, no se ilusiona tanto el matrimonio. Por ende, no es algo que sustente mucho la violencia, la promesa de matrimonio o el hecho de estar casados. ¿Sí? No es tan común. Eso es algo que salva. Y también el mito de los hijos. Como no es tan común la adopción homosexual por diversos factores, los hijos no suelen ser algo, ni los traen al mundo a sufrir la violencia, ni es algo que sustente o mantenga a esa familia tratando de unirse. Es muy común escuchar en parejas heterosexuales, vamos a tener un hijo para ver si mejora nuestros problemas. Por suerte no es algo que en la comunidad se vea tanto. Ok,
Ya me di cuenta que vivo con una persona violenta. ¿Qué sigue? La ruptura. Aldarte, en el 2012, nos hablaba de 3 procesos que llevan a una persona a separarse ahora sí de su violentador. La venda, en la cual no hay conciencia de la situación, de la gravedad de la situación, pero pasa algo que él llama el clic. Algo cambia. Puede ser cualquier cosa. Va a sonar tonto, pero incluso que hasta le pegue diferente, puede hacer que cambie esa situación y note que está viviendo la violencia. En el clic se cae la venda y la persona se protege y se aleja, pasando a la actuación, donde ya se van a separar. El problema siempre va a recaer en la actuación. Una persona, como ya les dije, que está siendo chantajeada, amenazada, esos medicamentos para el VIH, etcétera, etcétera, no va a actuar. Simple y sencillamente se va a quedar petrificada. Una persona muy deprimida, con trastorno de estrés postraumático, no va a actuar. Hay que recordar, de las principales enfermedades discapacitantes que existen para las personas jóvenes son las psiquiátricas. La depresión tumba, la ansiedad no permite y el estrés postraumático es una muralla. Entonces, es muy difícil que una persona que haya hecho esto pueda terminar el proceso de ruptura de aldarte y llegar a la actuación y dejar. ¿Qué pasa? Se queda en el clic y con el clic regresa a la venda porque es mejor no ver, emocionalmente hablando, o es más sustentable no ver y aguantar. ¿Cuáles serían las consecuencias entonces de sufrir violencia intragénero? Ya les comenté, son las mismas exactamente que de sufrir violencia de pareja cisgénero, heterosexual. 20% de los casos van a tener depresión a lo largo de la vida, 27% algún trastorno del espectro ansioso y 61%, es un montón, trastorno de estrés postraumático. Ningún desastre natural, ningún secuestro tiene un porcentaje de estrés postraumático tan grande como es la violencia de pareja. Vamos a ver también el fenómeno de la doble victimización, como ya les comenté, el que se da por el hecho de ser de la comunidad LGBT más haber sido violentado, y los estresores de las minorías. ¿Qué son los estresores de las minorías? Los estresores de las minorías son este conjunto de situaciones sociales que se dan en el grupo que atacan al grupo minoritario. Hay que recordar que la población homosexual es una minoría estadística. O sea, estadísticamente hay menos homosexuales que heterosexuales, así es. Sin embargo, esto también va a traer como consecuencia que las personas no puedan tener acceso a ciertas cosas. Hay estudios que han demostrado que las personas homosexuales, solamente homosexuales, un varón cisgénero homosexual, que podríamos pensar en el concepto heteropatriarcal es más privilegiado, no tiene acceso a ciertos aspectos que su contraparte heterosexual. Ahora vámonos más hacia abajo, hacia la mujer homosexual o los transexuales. Les cuesta más trabajo tener contacto. Quise poner esta última referencia porque me parece muy interesante y hay que hablarla. Algunos autores afirman que es el movimiento feminista el que dificulta también la visibilización de la violencia de las parejas homosexuales. Yo no lo creo, francamente. La violencia de las parejas hacia la mujer heterosexual es muy grande, mucho mayor que la intragénero en proporción. Yo no creo que el movimiento feminista como tal la invisibilice. Más bien, creo que abre las puertas para que se empiece a hablar más, porque se visualiza ya el término un grupo sufre violencia. Y esto permite, claro, o sea, como en todo, como en la viña del Señor. Claro que dentro del movimiento feminista hay homófobas, claro, está el TERF, hay homófobas. Yo conozco en lo particular una persona que es lesbofeminista homófoba. Y tiene una homofobia y misoginia internalizada increíble. Y es TERF también, o sea, es un cliché. Pero pues como todo, realmente pensar que el feminismo no está visibilizando esto, a mí en lo particular me hace preguntarme más bien, ¿qué tanto no es un pretexto para decir, ok, las mujeres sí, ustedes no? ¿O qué tanto podría llegar a ser un pretexto de sí lo vemos, pero vamos a fingir que no lo vemos y culpemos a otro grupo
para que se den encontronazos entre ellos y nos dejen un ratito solos. No será la primera vez, pero opinión. Fíjense que estuve buscando y sí existe un estudio mexicano que habla sobre la violencia intergénero. Solo hay uno. Este trabajo de 2015 de la doctora Cortés Sánchez sobre 15 hombres y 15 mujeres, 13 gays, 10 lesbianas, 4 bisexuales y 3 que no especificaron, los pondremos como queer. De estas 30 personas, 29 sufrieron violencia. Bastante. Estamos hablando que el 99% de los encuestados aquí sufrió violencia en Nuevo León. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y como no los pienso seguir dejando colgados, aquí seguimos, al cabo ya casi terminamos. Los tipos de violencia experimentados en este estudio pues fueron exactamente los mismos. Estamos hablando de una prevalencia de prácticamente el 75% de violencia física y psicológica y el resto de las violencias no fue tan evidente. Esto es importante porque es el único estudio realmente que se ha hecho en México sobre la violencia intragénero. Es el único estudio donde se ha usado el término violencia intragénero. Como yo les decía hace rato, no es común que utilicen este término. Y esto nos deja en esa posición de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos trabajando. Hay que recordar, entonces, perdón que les haga así, pero quería que vieran esta tablita. En este estudio, y es lo que llama la atención, vamos a ver que el porcentaje mayor otra vez se lo van a llevar las mujeres. Las mujeres van a tener más consecuencias psicológicas que los hombres homosexuales. Los hombres homosexuales llevan más físicas. Hay una teoría que dice que los varones, solo por ser varones, independientemente de nuestra orientación, somos más agresivos, no confundir agresión con violencia. Y eso podría tener consecuencias. Sin embargo, cuando vemos por orientación sexual, vemos que aunque no sea muy marcado, los hombres homosexuales sufren más que las lesbianas. ¿Por qué? No especificó muy bien. Yo no le haría mucho caso a este dato, porque vemos que 66.6% de los no especificados, pero estamos hablando que eran 3, o sea, está un poco sesgado ahí. ¿Tienen alguna duda en este momento? No sé si les queda alguna duda, les queda claro qué es la violencia intragénero, cuáles son las consecuencias, cuál es el gran problema de que exista la violencia intragénero. Quien guste puede prender su micrófono para preguntarle al doctor alguna duda que tenga o también la pueden colocar en el chat, por favor. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dependencia y codependencia? ¿Y ambas serían formas violentas de relacionarse? Bueno, sí. Ok. La diferencia entre dependencia y codependencia es cuántos de los personajes, en este caso, son dependientes. En la codependencia, ambos lo son. En la dependencia, solo uno. No es que sea una forma violenta de relacionarse, pero es potencialmente violenta. Fácilmente te pueden violentar si vives en codependencia. En dependencia, perdón. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, es que creo que la planteé mal. O sea, más bien, ¿cómo podría yo identificar si estoy en una relación de codependencia o de dependencia? Y a nivel de
amor. ¿Qué estoy haciendo para que eso suceda? Eso es lo más básico de la codependencia, ¿no? El miedo a que el otro de la dependencia, perdón, el miedo a que el otro se vaya y los actos que yo hago para evitar que esto suceda. Ahora, la codependencia implicaría que la otra persona también los haga y que tú los identifiques puede llegar a ser difícil, pero puedes haciendo estas mismas preguntas y aplicándolo hacia la otra persona. Doctor, se trabó un poquito al inicio cuando empezó a contestar la pregunta. No sé si la puede Ok. repetir. Gracias. Les decía, lo que tendrían que hacer es identificar estas preguntas que serían las más básicas, que son la base misma de la dependencia. ¿Qué tanto miedo tengo yo a que la otra persona se vaya? ¿Por qué temo que se vaya? ¿Y qué estoy intentando o qué hago para que no se vaya? Esas tres preguntas son las más importantes. Y podremos agregar una cuarta. ¿Qué tanto me afecta a mí directamente eso que yo hago para que no se vayan? Eso sería la base misma. Para la otra persona, para decir que ella también es dependiente y que ya se creó el círculo de codependencia, implicaría que supieras qué tanto siente esa persona o qué tanto esa persona está experimentando esas mismas inquietudes y esas mismas acciones. Es difícil, puedes tratar de hacerlo desde tu perspectiva, pero yo siempre le digo a mis pacientes, piensa más en tu dependencia que en lo que la otra persona está haciendo, realmente. El problema no es tanto que sean codependientes o uno solo dependiente. Sí, gracias, doctor. Muy buena ponencia. Muchas gracias. Me Muy parece bien. que hay una mano levantada. Ah, bueno, vas, Jas. No, sí, adelante. Está la mano levantada de Sí. Diana. Adelante. Hola, doctor. Gracias por su plática. Tengo algunas dudas. Es que yo sí había escuchado a algunas compañeras feministas decir que la violencia como tal la violencia intragénero en teoría no existiría porque la violencia se da por cuestiones de poder. Y en sentido de las parejas homosexuales, el poder es el mismo, mujer-mujer, hombre-hombre. Y en el sistema patriarcal, el poder es más hombre-mujer en las parejas heterosexuales. Entonces decía que la violencia era hacia la mujer y la violencia intragénero, no la llamaban así, pero en teoría no existiría porque no son cuestiones de poder, sino sería como otro tipo de violencia o algo así lo estaban dando a entender. Ese sería un punto. Y otra duda que me quedó es si esta violencia perpetuada en las parejas homosexuales también tiene que ver con lo que se llamaba la influencia del sistema patriarcal. Bueno, yo tengo entendido que a pesar de que esperaríamos de que no existiera, en las parejas homosexuales también existe el machismo y esto conlleva a repetir las mismas acciones, ya que en estas partes se tome quién es el hombre y quién es la mujer y es típico que se le pregunte a las parejas homosexuales quién es el hombre y quién es la mujer, o sea, como perpetuando este sistema de poder hombre-mujer, el que era fuerte, el que es más delgado, el que tiene como el salario económico y quien no. Y bueno, quería como que esos puntos. Gracias. Creo que con la segunda te contestaste la primera, pero va. Mira, empecemos con la segunda. Sí, existe un sistema de poder arraigado desde el heteropatriarcal que hace que en la homosexualidad también, aunque no exista, hagamos ese pensamiento de quién es el hombre y quién es la mujer. Ese simple pensamiento arraigado, ese simple rolaje entre que uno tiene que ser el macho, el otro la hembra, hace que se suscite esta sensación de poderes y permite que la violencia intragénero exista. Claro, ¿cuál es la diferencia? En la violencia contra la mujer, esta está sustentada por fenómenos reales o realmente visibles. Es decir, tú hombre, yo mujer tenemos fisiología diferente, tenemos estructuras diferentes, físicamente hablando, que en las parejas homosexuales no, pero podemos ver que se ejerce poder de otras maneras, ya sea con la violencia, per se la violencia es ejercer poder, o sea, por sí mismo. Económicamente también es una forma de ejercer tu poder sobre otra persona, es decir, es violencia. Lo que sí, por eso se busca decir que la violencia intragénero es otro tipo de violencia, porque se suscita por casi los mismos fenómenos. Pero si te das cuenta de algo que yo comentaba, era este hecho.
Hay mujeres que sustentan que sí existe, hay mujeres que sustentan que no. Por eso sale estos escritores diciendo el movimiento feminista lo está invisibilizando, pero no significa que no exista, simplemente es una cuestión de creencias. Ahora yo me preguntaría, ¿qué tanto este comentario de estas personas es basado más en la creencia de que solo el físico es suficiente para que yo ejerza violencia sobre alguien? Y no es necesario. ¿Por qué te digo esto de esta manera? Porque si bien la cuestión de poder heteropatriarcal nos la han vendido únicamente como que es del hombre a la mujer, también los hombres y las mujeres homosexuales han crecido con este heteropatriarcalismo y lo van a aplicar durante su, ¿cómo se llama?, su vida en pareja, aunque sean parejas homosexuales. Si ese hombre homosexual o esa mujer homosexual se percibe con cualidades varoniles, las va a usar, si es que si es que tiene este tipo de pensamiento, para oprimir a la femenina a su lado. Y pasa mucho. Y es una violencia de pareja. Por eso es muy importante esta definición. La violencia intragénero va más bien dirigida al hecho de ser una violencia de pareja a que una violencia de género. Y creo que eso es lo que más condiciona este problema de percepción. Sí, sabemos que no es igual y no cumple los mismos principios que la violencia contra la mujer, pero sí es una violencia de pareja a fin de cuentas, que se presenta con sus propios especificadores en las parejas homosexuales. Entonces me gustaría que quedara eso. Existe la violencia de género. En la violencia de género está la violencia de pareja. En la violencia de pareja hay una diferencia entre la violencia a la pareja heterosexual que a la pareja homosexual. Y en esta está la intragénero, en las violencias de pareja. Ok, muchas gracias, doctor. Creo que quedó un poquito más claro para mí. Gracias. No hay por qué. ¿Cómo se trata la homofobia internalizada? Pregunta Yadira. Es con terapia. Es una forma de terapia de deconstrucción, así como hay una terapia de deconstrucción del machismo, hay una de la homofobia internalizada, y se basa más que nada en ayudar a la persona a salir del closet. Y está muy basada también en, pues sí, es una deconstrucción de machismo. A fin de cuentas, también deconstruyes el machismo en el proceso. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle al doctor? Sí, es que ya me acordé de otra. Disculpen por preguntar mucho. Es que hace rato también mencionó algo de que como los hijos e hijas no son criados de una manera queer y eso como que me atrapó. O sea, es decir, se está hablando de ese tema, o sea, ya se está platicando ese tema porque a mí me interesa mucho cuando pienso si quiero procrear o no, cómo voy a criar a mis hijos. Es decir, darles esa independencia, por ejemplo, ofrecerles ropa de mujer o ropa que se entiende como de mujer, ropa que se entiende de hombre y que el niño o la niña, él escoja cómo quiere vestirse, no determinarle un género. De eso ya se está hablando en psicología o en cómo aportar a eliminar ese sistema de educación pues patriarcal. Claro. A fin de cuentas, yo siempre les digo, a mí me gusta más utilizar el término heteropatriarcal que puramente patriarcal. ¿Por qué? Porque el sistema heteropatriarcal es el que sustenta la división hombre-mujer, porque en lo hetero solo hay hombre y mujer. No hay posibilidad de hombre, hombre, mujer, mujer. Solo hay hombre, mujer, y esto también sustenta el hecho de que el hombre vaya arriba y la mujer abajo. Por eso yo prefiero completo, heteropatriarcal. Ok, sí. Acuérdense que en nuestra educación todos fuimos criados para ser heterosexuales. Cuando eres niño, por ejemplo, tienes 5 años, vas al kinder y dices, me gusta fulanita, hasta te lo celebran, pero no que digas que te gusta fulanito, porque no es la crianza. El hecho de tener una crianza en la cual estas opciones estén abiertas de qué te gusta, o sea, literalmente la pregunta, ¿qué te gusta? No marcarlo por el género, no marcarlo por el sexo biológico asignado al nacer, abre esta posibilidad a que las personas no desarrollen esta diferencia porque no existe. En ningún lugar se marcó, tú eres niño, te gustan las niñas, tú eres niña, te gustan los niños.
Estas pequeñas cositas que son heterosexistas realmente hacen mucho cambio, porque entonces, si no importa, si no hay diferencia entre ser niño y niña, no hay diferencia entre que me guste hombre y mujer, porque hay diferencia entre tú y yo. La empiezas a quitar. Vaya, empiezas a quitar esas diferencias, que es lo que estamos tratando que no exista, que haya una equidad de género. Para que haya una equidad de género, tiene que haber una equidad no solo en el género masculino con el femenino, tiene que haber una equidad entre lo hetero y lo homo. Todos somos iguales sin importar qué. No debe haber una diferencia. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Aquí hace otra pregunta. ¿Cómo podríamos ayudar a alguien que sabe que es dependiente emocional, pero se niega a aceptarlo? Si se niega a aceptarlo, los dependientes suelen ser una personalidad muy, muy terca. Sería muy difícil. Lo más fácil es ayudarlos en el momento en el que, o sea, va a haber un momento en que estén vulnerables, porque algo va a pasar. Y en ese momento invitarlos a tomar terapia, a tomar tratamientos, si es que los ven muy mal, sería lo mejor que pueden hacer por ellos. ¿Las personas con homofobia internalizada siempre son homosexuales? Sí, siempre. Y se visualiza diferente. Tú puedes saber quién está en el closet con la homofobia internalizada. O sea, suena como tonto y suena muy, muy tonto, pero se sabe. No es lo mismo ser homófobo que homofobia internalizada. Se nota mucho la diferencia. ¿Me puede explicar lo de la homofobia internalizada? Me confundí. Ok, homofobia internalizada es cualquier persona homosexual, gay, lesbiana, bisexual que exprese comentarios homofóbicos o actúe de manera homofóbica. Es realmente simple. Son personas que aunque se saben homosexuales, no lo van a admitir, van a tener una actuación lo más heteronormativa posible y van a criticar todo lo que representa a la comunidad LGBT de cualquier manera, ya sea programas de televisión, ya sea por el hecho de que vean a dos agarrados de la mano, todo ese tipo de cosas. No sé si tengan alguna otra pregunta. Casi mato el celular. Sí, Marian, puedes hablar. Ok. La pregunta, el doctor, ¿una persona agresiva siempre va a tener esa tendencia a ser violenta? O sea, siempre que sea agresiva o no es algo... No. Hay que recordar que agresividad y violencia son dos conceptos diferentes. La agresividad se refiere a la capacidad que tiene un ser, el que sea, para defenderse del medio exterior. Todos podemos ser agresivos, desde un león hasta un conejo. La violencia implica el uso de la agresividad con intención. Hay gente que es muy agresiva, que tiene poder agresivo, como los boxeadores, pero no son violentos, no usarían esa habilidad con el fin de. Y hay gente que es muy violenta, pero no es nada agresiva. Y son estos pasivo-agresivos. Mal llamado pasivo-agresivo, porque no hay nada de agresividad, es pura violencia. Entonces, no es un factor común. De hecho, es más común que los violentadores no sean tan agresivos, solo sean violentos. Perfecto, muchas gracias, doctor. No hay por qué. No sé si tengan alguna otra duda. Al parecer son todas. Yo, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Me surgió una duda cuando diferenció el abuso psicológico de lo emocional. No logro comprender cuál sería las diferencias. Permítame, ya logré entrar por acá. Realmente no habría muchas diferencias, ¿para qué te miento? Es más terminología que se utiliza para
expresar ciertas áreas muy específicas de la psicología humana, pero no hay una gran diferencia. Vendría a ser lo mismo y también depende mucho de la literatura que tú leas. Por alguna razón desconozco, cuando ves literatura escrita por psicólogas, utilizan más el término emocional y psiquiatras utilizamos más el término psicológico. Sociólogos ponen cualquiera de los dos. Entonces, es más bien terminología que han decidido utilizar. Ok, muchas gracias. Pues si no tienen ninguna otra duda que les pueda responder, pues quedo a sus órdenes. Les agradezco mucho la invitación. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor David Rodríguez Ramos. Ese es mi número. Me encuentran así en Twitter, si me quieren buscar también por ahí, contesto. Es una página llena de críticas al heteropatriarcado y mucha jotería, así que no se preocupen. Si no tienen ninguna otra duda. Muchas gracias a todos los asistentes y muchísimas gracias, doctor. En nombre de los comités AENFESI, CEPRAMED, LEMEP y ACEMUAX, agradecemos su participación en esta ponencia y a todos los demás. Que tengan una excelente noche y esperamos poder seguir en contacto para realizar más actividades. Gracias a ustedes. Hasta luego. El link del post se va a estar mandando al grupo de WhatsApp en unos momentos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien, bonita noche.